Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Esta conferencia es realizada gracias al apoyo del trabajo de vinculación propuesta por la materia de prácticas preprofesionales de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tenemos la oportunidad de tener como invitado al arquitecto Diego Ureña Torres con el tema de hábitos y conductas sociales, cambios en el espacio colectivo post-pandemia. Diego Ureña Torres culminó sus estudios como arquitecto en la Universidad de la SUAY de Cuenca. Fue ganador de la Medalla de Oro categoría de intervención en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en el año 2020, con el proyecto Revitalización del Estadio Municipal Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca, Ecuador. Actualmente es colaborador con las universidades de Cuenca en estudios de planificación urbana y ordenamiento territorial. También es docente de apoyo en los talleres de diseño y representación gráfica. Posterior a la intervención del arquitecto Ureña, contaremos con 15 para las preguntas que los asistentes deseen realizar. Pueden dejar sus preguntas en el chat de la conferencia y al final serán contestadas. Te agradecemos por tu presencia en esta conferencia del día de hoy, Diego. Adelante, puedes comenzar y bienvenido. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal con todos? Bueno, pues un gusto poderlos escuchar el día de hoy y compartir con ustedes una breve reseña que a mí me parece de vital importancia para conversar el día de hoy, para estar en estos días pensando en qué va a pasar de aquí en un futuro. El panorama es muy incierto y tanto creo que la academia, la investigación y la empresa privada va a cambiar un giro bastante grande. No solo la vivienda, no solo el espacio público, sino que habría que hacer un recuento de hábitos y conductas. Eso es lo que a mí me ha interesado pues, el día de hoy, intentar compartir con ustedes un poco de ideas para dejar flotante en el ambiente y generar un poco de diálogo, ¿no? Bueno, pues les voy a compartir la pantalla. Presentación. ¿Se ve en formato completo? Sí. Ahora. Ya. Bueno, pues a mí lo que me ha importado comunicarles el día de hoy es sobre los hábitos y las conductas sociales. He hablado desde un ámbito en el que entendemos la arquitectura y el espacio desde ese ambiente en el que se transmiten o se realizan intercambios entre las sociedades, entre las personas, tanto espacio público como el espacio construido, ¿sí? Como antecedente, yo he querido hablar hoy algo que ha pasado antes, previo a estos tiempos contemporáneos, pasada la modernidad, sobre la tuberculosis. Algo que afectó desde la Edad Media y el Renacimiento. No se conoce bastante bien, ¿no es cierto?, la fecha exacta en la que pues, se había desarrollado una condición bastante infecciosa, grave, desde épocas antiguas, bacteriana, transmitida por el aire y muy difícil de tratar, incluso hasta el día de hoy, que afecta a los pulmones y su medio de transmisión es el aire, afectando gravemente a las personas. Hasta el día de hoy, la salud ha intentado paliar y hacerle frente a estos retos de emergencias sanitarias, ¿no?
A día de hoy, la infección del virus, el virus SARS-CoV-2, descubierto no el 2019, sino ya varias épocas anteriores, que produce esta enfermedad que la conocemos como COVID-19. Este COVID-19 a día de hoy, sí, que ha afectado en gran escala, ¿sí? En gran escala a todas las localidades del mundo, ¿sí? Se ha convertido esto en una pandemia. El hacinamiento, pues, entendemos como una aglomeración de personas. Y es aquí donde en estos asentamientos informales se congrega la mayor problemática de, de las políticas, ¿no es cierto? El tema de cómo tratar y cómo darles una acogida bastante adecuada a estos asentamientos humanos informales, viene desde el tratamiento político, desde la planificación territorial, ¿sí? Pero ¿qué hacemos los arquitectos para tratar estos eventos, estos sucesos de la vida? Los ajustes a las conductas, ¿sí?, del tiempo en este instante han sido reflejadas en distintas maneras de comportarse. Esas maneras de comportarse han sido el uso de mascarillas, el distanciamiento, la cuarentena, el uso del alcohol, del gel, el uso de varios dispositivos para poder intentar frenar un poco lo que por una emergencia sanitaria se ha visto limitado, es las conductas sociales. Las conductas en el espacio colectivo. Existe un libro de Ernst Neufeld, escrito, ¿sí?, varios tiempo atrás, en el que se analiza las conductas sociales, las relaciones del espacio, ¿sí?, para que esta sea una manera de proyectar la arquitectura. Y creo que a día de hoy lo que se debe hacer es entender esas conductas del espacio colectivo para poder tratarlo, para poder entenderlo y de esa manera determinar hacia dónde nos proyectamos, hacia dónde está orientada la arquitectura y el diseño, pero basado en las conductas de un espacio colectivo. Mi visión, ¿sí?, es que, bueno, hay que entender realmente el tema por el cual estamos atravesando, ¿sí? El tema por el que atravesamos eh, tiene aparentemente una connotación, ¿sí?, un medio de transmisión en el cual las personas son infectadas y se transmite mediante el aire. Una persona enferma de COVID-19, al toser, produce aerosoles, ¿sí?, que son partículas inferiores a las 100 micras de diámetro que pueden quedar suspendidas en el aire durante horas. En una distancia, como muestra este gráfico, en una distancia de 10 centímetros a 20 centímetros, las partículas superiores a 300 micras son las que vencen la resistencia al aire y caen segundos después al suelo. Se puede transmitir el virus de persona a persona a partir de este estudio. Una actividad cotidiana que repercute en las conductas sociales es la comunicación, ¿sí? Pero al hablar, cuando la gente está hablando alrededor de nosotros, está transmitiéndonos vía el aire varias bacterias, varios virus. El cuerpo es el que los combate. Pero
el momento de hablar en un espacio del formato de 2 por 3, ¿sí? Lo que produce al hablar, emitimos más o menos 10 veces más partículas respiratorias que el silencio. En el silencio absoluto, en el primer dibujo, se muestra que existen partículas, ¿sí?, que contienen bacterias, que contienen virus, pero al hablar, estas se mezclan y el aire es el que contiene a estos microorganismos, a estos virus, ¿sí? Pero al gritar, las personas emitimos 50 veces más partículas respiratorias que en el silencio. El caso hipotético, he querido hablar aquí un caso hipotético, una sala de un coro. Este es un salón de ensayo en el que existe un conductor de un coro y un piano. Teniendo como hipótesis una persona contagiada. En primera fila del estudio reflejó que contagió a todos los demás, ¿sí?, en las primeras horas. Este es otro caso, un aula de un profesor. Aquí le vamos realmente a juzgar a la persona infectada, que va a ser en este caso nuestro profesor, y tiene 24 alumnos. Eso ha hecho que nosotros nos distanciemos y por ese motivo se prive la congregación de la educación. Tener aulas en este momento ya no es seguro. ¿Por qué razón? Si las clases empiezan a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, que puede ser una situación muy peligrosa, se daría en un aula sin ventilación, en la que una persona infectada, que fuese el profesor, contagia a sus alumnos. A las 11 de la mañana, luego de pasadas 4 horas, a partir de que arrancaron las clases, ¿sí?, muy temprano por la mañana, 7 de la mañana, pues, a las 4 horas, sin medidas de seguridad, de bioseguridad, con la dirección de un docente enfermo, sin tomar ninguna medida de restricción, la probabilidad del contagio podría llegar a alcanzar hasta 12, hasta 12% de las personas infectadas. Y al acabar esa clase, esas personas podrían ser casi el número de la mitad del aula. Con las medidas de seguridad que se nos han indicado, si todos llevaran mascarillas, solo 5 se podrían contagiar hasta las 11 de la mañana en brotes reales que se han observado en la distribución de los contagios aleatorios, ¿sí?, con medidas de seguridad. Eso quiere decir que un número de 7 personas que pudo haberse contagiado no se contagió. Estas 24 personas no se van a contagiar 7. Sin embargo, nuestra tarea como arquitectos es el disponer, estudiar y comprender las conductas para, con el espacio, saber cómo paliar estos problemas, estas amenazas y estas inseguridades de salud. Si se añade ventilación y si nos exponemos a un menor tiempo, ¿sí?, de este tipo de reuniones, para que nosotros podamos renovar el aire, el riesgo se desplomaría. En el siguiente caso hipotético, una reunión social en un salón, en un lugar donde se pueden reunir 6 personas y nos encontramos con un nuevo amigo, con una persona, para no decirlo, un desconocido. Esta persona será nuestro nuevo amigo. En una casa se reúnen 6 personas, una de ellas está contagiada. El 31% de los brotes de los conocidos se dan realmente en este tipo de reuniones sociales, sobre todo en encuentros con familiares y amigos. En el caso hipotético de que no usemos medidas de bioseguridad,
Aparentemente estos aerosoles que están en el espacio contagiarían la totalidad de la reunión. Independientemente de la distancia, si pasan 4 horas sin medidas de seguridad y sin ventilación, hablando y en voz alta, se contagiarían las otras 5 personas. Con medidas de bioseguridad, en el mismo tiempo, en el caso de llegar a usar una medida de bioseguridad, el riesgo se reduce aparentemente a 4 contagios. Una persona puede estar salvada, ¿sí? Pero hay que entender algo, son medidas de bioseguridad. Y en la arquitectura nosotros tenemos que garantizar el espacio para que, por ende, si existen medidas de bioseguridad, nosotros con arquitectura y espacio podemos resolver estos problemas, dar soluciones para que la vida pueda ser contenida. Las mascarillas por sí solas no evitan los contagios, ¿sí? Si la exposición es demasiado prolongada, cosa que no se va a dar en menor tiempo. Sin embargo, si se añade la ventilación que hablábamos en su momento, se reduce el nivel de contagios. Probablemente una persona se pueda contagiar y el resto del grupo podría estar seguro, donde el aire está renovado, pero también tenemos que darnos cuenta que el tiempo se ha reducido. Ya no nos podemos reunir toda la tarde, las 4 horas con nuestros amigos, pero tiene que durar la mitad, tiene que estar ventilado totalmente. Otro caso hipotético es un bar de un aforo reducido. En este bar se han reducido a la mitad la capacidad. El bar puede contener hasta 30 personas, se ha reducido para contener a 15 personas, entre consumidores y empleados. Las puertas están cerradas y no hay una ventilación mecánica que llegaría a pasar a las 4 horas sin medidas de bioseguridad. Estos aerosoles muy probablemente contagiarían casi a la totalidad de los asistentes en este espacio. En el peor de los casos, sin tomar ninguna de las medidas de seguridad, pasadas estas 4 horas, infectan 14 personas. Sin embargo, con las medidas de bioseguridad indicadas, si usaran permanentemente estas personas sus mascarillas, la probabilidad decaería. Esta probabilidad decaería hasta más o menos unos 8 contagios. Sin embargo, si se añade ventilación mecánica, si se reduce el tiempo de exposición, va a decaer el número de contagios. Al ventilar el local, que se puede realizar con equipos de aire acondicionado, ventilación mecánica, y si se acorta el rato en el que las personas están compartiendo en este espacio, la probabilidad de contagio se desploma apenas únicamente a una persona. Las visiones. Se ha hablado mucho sobre qué se puede hacer, qué se puede hacer y cómo podemos paliar estos problemas, estas amenazas de bioseguridad, perdón, estas amenazas de pandemia. Con protocolos de bioseguridad se intenta pues, paliar como una alternativa extra y no se ha pensado realmente en arquitectura. Se ha escuchado temas como arquitectura post-pandemia, qué va a pasar, no digo que no, yo no defiendo una postura de que la arquitectura tiene que ser de un estilo, de un modo. Sin embargo, lo que me interesaría más bien es analizar esas conductas y recopilar datos para que luego la colectividad tenga las herramientas necesarias para poder diseñar.
En tiempos anteriores a esta época, las escuelas al aire libre habían paliado la tuberculosis. Y fueron clases que se daban en los exteriores, en ambientes abiertos, en jardines con grandes ventanales, por el tema de la ventilación y la renovación del aire, que luego repercutió en modelos educativos, Montessori, y tantos que derivaron de este espacio. Pero ¿cuál fue la tarea de los arquitectos? Realmente diseñar espacios acondicionados a estas nuevas conductas sociales. Entender en la imagen de la izquierda, entender que los grandes ventanales, vanos extensos y espacios abiertos hacia jardines, hacia la ventilación, permitieron que estas personas pudieran renovar el aire, estar menos expuestos a los contagios, simplemente por un espacio ventilado. La tarea primordial de la radiación solar es eliminar y ausentarles a las bacterias y a ciertos virus. Por eso la decisión de la luz como un recurso gratis, ¿sí? Eso que dice un poco Baeza, que la luz es un recurso gratis, que como es tan gratis, como no cuesta, no la valoramos. El agua cuesta, el aire no, la luz no. Entonces, siguiendo esa idea, las aulas se abrieron. Los mobiliarios ya no fueron rígidos, fueron portátiles. Hasta el 1921, en el cual se investigó y se desarrolló la primera vacuna de la tuberculosis, la arquitectura luego de eso realizó las modificaciones. Estas imágenes, probablemente la de la izquierda, 1935, y posteriores en Dinamarca, la del centro, y Estados Unidos, la de la derecha, producen este modelo de escuelas abiertas, donde se enseñaba las clases que iban a ser del futuro, la ciencia, la geografía, y jamás olvidando el arte. El retorno a los pueblos, la educación, a la fecha de hoy, en distintas áreas del mundo, se ha pensado en llevar la educación a entornos abiertos, pero estos realmente están acondicionados. ¿Qué tipo de espacios necesitamos? ¿Necesitamos mobiliario? ¿No necesitamos mobiliario? Analizar las conductas de los distintos pueblos, porque no todos viven de la misma manera. Gente en condiciones de hacinamiento, asentamientos informales, gente de otro tipo de estrato social, de otras naciones, con otros modos de vida, otras religiones, otra cultura, artes y vestimentas, deben ser analizadas, porque la arquitectura tiene que convertirse en una condición universal. La construcción. La construcción, pues, debería volverse modular, ¿sí? ¿Por qué modular? Porque el momento que se piensa en la modulación, en la prefabricación, en la estandarización de los elementos, se puede generar un catálogo desde una perspectiva hacia poder generar cada usuario su casa, aportar tal vez a la autoconstrucción, aportar tal vez a la empresa privada, ¿sí? Que puede hacer posible que este tipo de vivienda se pueda dar. La gente no va a parar, la población no se va a detener, siempre va a seguir en crecimiento. Y el gran reto que nosotros tenemos, pues sería darle una solución. ¿Qué eso hace la arquitectura? Solución. La pandemia nos ha dejado pues varias enseñanzas, ¿no? El tema de que la vivienda tiene que volverse participativa, tiene que ser muy cambiante, tiene que haber un ambiente de coexistencia, cohabitación y mixticidad. Pero la mixticidad no dicha desde
desde el tipo de que puede contener distintos grupos familiares de una persona, de una pareja, de un grupo de amigos, no, más bien que sea mixta en el ámbito que la vivienda tiene que volverse productiva y tienen que existir espacios compartidos entre unidades vecinales, entre los miembros del hogar, y pensar eso. Eso creo que es la parte más importante que nos ha enseñado esta pandemia con la globalización y la facilidad de que todos podamos desplazarnos. Y finalmente, el papel de la tecnología. ¿Sí? En este caso, me gustaría hablar sobre Apple y Google, quienes intentaron mapear con la mayor cantidad de precisión hacia dónde se estaba dirigiendo el virus, de qué manera se estaba comportando la sociedad para poder mapear a este virus. Entonces las aplicaciones deberían ser las que aporten, ¿sí?, a las conductas y los hábitos sociales, pero desde la arquitectura nosotros debemos comprender y analizar todo lo que concierne el contexto que ha sucedido en el pasado, por qué estamos atravesando ahora y qué se hizo antes y por qué se hizo después de que una pandemia llegó y arrasó probablemente con un porcentaje de población en distintos lugares, en distintas fechas, de distinta forma, más bien para que nosotros al día de hoy tengamos un diagnóstico general y un panorama general de lo que podríamos llegar a pensar ya como arquitectura. De mano de la política y las estrategias, la planificación se ve limitada a paliar estas condicionantes. Lo principal a tratar en estos tiempos de pandemia, pues van a ser la salud y la producción. Eso es todo. Si ahora más bien podríamos generar algo de diálogo, preguntas. Muchas gracias, Diego, por tu charla, que estuvo muy interesante. Para los presentes, alguien que tenga alguna pregunta, lo puede escribir en el chat o alzar la mano para poder contestarles. Vamos, pregunten. O conversemos entre todos. Esta, tengo entendido, es una materia de diseño, ¿verdad? Es no es materia de diseño, es una materia de la carrera, pero ahora, como medio de la pandemia, por esta pandemia, nos han hecho hacer todo alrededor de eso. Por ejemplo, hay otros grupos que hacen juegos inmobiliarios de acuerdo a la pandemia, que no sean con mucho contacto, que tengan su distanciamiento y todo es vuelta que otros grupos, unas conferencias, depende, las conferencias para esto mismo, para que la gente, las personas sepan cómo construir, o sea, la arquitectura para que no tengan contacto tanto la gente, no sé si. Sí, yo creería, hay unos libros bastante interesantes, bueno, muy descontinuados, no están a día de hoy. Uno de estos es el arte de proyectar en la arquitectura de Ernst Neufeld. Es este libro en el que te dice y te condiciona cómo tienen que ser los espacios. Un libro moderno, pensado en un contexto social bastante europeo, analiza las conductas y predispone espacios para ser diseñados con unas condicionantes. Es como que bastante rígido, pero te va dando pautas, te va dando cómo se diseña una grada, cómo tiene que ser un pasamano. Porque claro, antes de Le Corbusier, la vivienda
no era como se la pintaba a día de hoy. La vivienda era pues un espacio claustrofóbico, lleno de penumbra, no había luz, porque las tecnologías constructivas no lo permitían. Esa arquitectura un tanto claustrofóbica, vanos reducidos, muros de contención, no podemos hacer grandes accesos de iluminación, pero a partir de la revolución industrial, cuando Le Corbusier viajaba y se iba por ese tipo de ferias, iba él comprendiendo que realmente, o sea, diseñaron el vehículo y todas eran unas máquinas, diseñaron el carro, luego tenían el barco, lo rediseñaron, eran barcos de metal, eran más ligeros, podían ser más grandes, se podía moldear, se podía generar nuevos perfiles, eh, nuevos formatos de transporte. Y, y, se generó la manera de navegar grandes distancias en un medio de transporte más seguro. Y esa misma revolución aportó a que la gente pueda realmente desplazarse por el aire, el transporte aéreo. Entonces todas eran máquinas, ¿no? La máquina para poder irse de un punto al otro era el vehículo, la máquina para navegar era el barco, la máquina para volar el avión, el helicóptero, pero la casa realmente no tenía lo mismo y era que realmente nosotros pasamos más tiempo en espacios que afuera, o sea, pasamos la gran parte del tiempo nosotros pasamos encerrados y esa es nuestra sociedad al día de hoy. Se encierra mucho, hoy estamos encerrados, por eso yo creo que una de las partes importantes, uno de los puntos importantes en la parte de su trayectoria, cuando Le Corbusier pensó en eso, yo creo que estuvo realmente pensando en que, o sea, está tan bueno el vehículo, está tan bueno el barco y está tan bueno el avión que yo para qué necesito vivir en mi casa. Yo para qué, pero si mi casa es una tontería de casa, no tengo hacinamiento, tengo espacios, no había cocina como tal. Y ojo que, y eso lo diseñó una arquitecta, una mujer, hizo el diseño, las pautas del diseño del mobiliario. Eh, Estos temas no se habían visto antes, no se había pensado en eso. Pero a partir de la formulación de Le Corbusier, el modulor, el, el, el contexto cambió, el diseño realmente cambió. Y luego, yo creo que los arquitectos de la modernidad, pasada la edad temprana del Corbusier, que al final él creía que se había equivocado, en varias partes, pero no estuvo equivocado en su visión. Eso creo que es la parte más importante de su trayectoria, su visión, esa visión de futuro, de pensar en ciudades del futuro, en realidad. Yo creería que muy por fuera de lo que podamos proponer, tanto así como estilos, como algo rígido, programas y tal, es el tema de realmente analizar siempre las conductas, porque la arquitectura se convierte como en un sastre bueno, lo hace para el que le calce, ¿no? Y al que no le calza ya no le da. El día de hoy ya no le da una arquitectura gótica, es un monumento histórico, pero realmente no resuelve nada de las actividades contemporáneas. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿crees que el espacio público en Ecuador pueda llegar a tener un cambio para acoplarse a la pandemia, teniendo en cuenta que el confinamiento y las restricciones nos han empujado al desplazamiento mayormente peatonal? Sí, yo aspiro que sí, gran parte de las ciudades de la sierra, bueno, yo soy de Cuenca, pero he pasado en movimiento un largo periodo en distintos lugares del país, antes también. Eh, Realmente la movilidad se,
se debería, se debería cambiar el paradigma del vehículo y más bien salir. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué es lo que dice el diagnóstico político? Como el comité de seguridad, de emergencia y de seguridad, lo que va a hacer es privatizar la movilidad. Si privatiza la movilidad y el medio de transporte comúnmente usado va a ser vehículos motorizados, máquinas. Si están restringidos, la gente realmente no tiene una manera de movilizarse, una manera de transportarse. Sin embargo, una de las formas de generar que el espacio se vuelva a transformar, sí, porque no es algo nuevo, creo que es esa parte de regresar al pueblo y saber que ahí realmente tú no te demoras más de 10 minutos en ir y volver, hacer una diligencia, hacer las compras, irte con un amigo, salir con una persona, ir con un grupo, a hacer tu trabajo. En realidad toma muy poco tiempo y ahora se hablan de las ciudades de los 15 minutos en las que todo tenemos cerca. Y si hacemos ese tipo de modelos de ciudades, en que en 15 minutos tengamos todo a la mano y cercano, claro que el espacio público se va a transformar y volcará hacia esa transformación. Entonces, no va a ser tan necesario la movilidad del vehículo, pero sí vías de conexión. Yo creería que, que para que se vuelva peatonal, las ciudades y las planificaciones tienen que totalmente volverse mayor servir, tienen que consolidarse mejor, tienen que estar bien servidas, tienen que ser ciudades con servicios y áreas con servicios homogéneos con respecto al otro, claro, con sus distintas actividades y sus distintas sazones, por decir así, de cada espacio, pero lo importante es que para que exista ese cambio de desplazamiento, el espacio tiene que estar acondicionado para que eso se dé. No sé si responde la pregunta de Sofía. Dice Luis. Manito alzada, Lisbeth Loja. Si quieres preguntar ahorita, Sí, hola. puedes. Buenos días, arquitecto. Yo tengo una pregunta. Usted había dicho que ahora como que en los espacios para que evitar el contagio debería tener más eh, ventilación. O por ejemplo aire acondicionado y ventilación mecánica. En Cuenca hace frío, ya. Entonces no conviene usar aire acondicionado porque aparte del frío afuera, el frío adentro no pega. Entonces, la arquitectura en un lugar como en Cuenca tendría que optarse por haber espacios más abiertos para la ventilación o cómo podríamos hacer ahí. Es interesante la pregunta porque el momento de que ya se piensa en otros climas, claro, saltan a la duda esas inquietudes. Yo creo que, a ver, por ejemplo, yo estoy ahora en un clima caliente y realmente sufro por el problema de la temperatura. Sin embargo, en Cuenca, que yo realmente prefiero el frío por sobre la temperatura elevada, en Cuenca hay otra manera de cómo se comporta ese clima, pero muy habitualmente este clima no es extremo frío, y tampoco es un glaciar, pero sí es un clima bastante, bastante llevadero. No tanto como el clima cálido, que por razones de salud, bastante gente mayor prefiere estar en el calor antes que en el frío. Sí, sí, sí tiene unos cambios en la salud, pero, por ejemplo, en un espacio, en un bar, en un espacio donde se piensa que la gente va a estar bastante aglomerada,
existen estas emisiones de aerosoles del cuerpo solo por uno de los motivos de los cuales hemos conversado, que es el dialecto, hablar, pero también es el tacto. Pero al hablar, estos aerosoles son los que realmente se mezclan en el ambiente, se contiene el ambiente. Un ambiente no puede, un espacio no puede generar un ambiente, una atmósfera encerrada. Y ahí es cuando necesitamos un sistema de aire acondicionado que enfría, sí, pero el sistema de aire acondicionado no quiere decir que enfría. Puede calentar, puede recircular el aire, limpiar, renovar el aire, ¿sí? Emitir el aire interno, mantener la temperatura y empezar a renovarlo. ¿Sí? Son sistemas mecánicos, pero pueden existir también sistemas de renovación que ya no son tanto mecánicos, sino son solo humanos. En Cuenca se tiende por generar balcones, por ejemplo. El tema del balcón, a ciertas horas del día te sirve para salir y refrescarte. En Cuenca hay días en los que hace calores hasta 24 grados, o sea, es caliente, es caliente. No lo sientes así porque la sensación térmica es diferente a la temperatura, ¿sí? Pero, ¿por qué hablo de la sensación térmica? Porque lo mismo sucede en un clima cálido. La sensación térmica se eleva. Sin embargo, en un espacio encerrado con bastantes personas, la sensación térmica tiende a crecer, ¿sí? Porque estamos en un espacio sin renovación de aire y tenemos que pensar más bien en cómo renovar ese aire. Puede ser un patio exterior, puede ser un sistema mecánico, por ejemplo, que tiene que renovar este aire. No sé si es que eso responde la pregunta. Sí, gracias. Uh-huh. Hay otra pregunta también. Dice Luis Fernando, en el sector turístico, el cual es el más afectado en esta pandemia, bueno, es uno de los afectados en esta pandemia y bastante afectado, bastante golpeado. ¿Qué recomendaciones podría dar para que este sector se active nuevamente, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil, donde las personas en mayor parte hacen caso omiso por las recomendaciones de bioseguridad? Es complicada la reactivación, ¿o qué recomendación puedes dar? Bueno, es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Yo creo que todas las personas que dicen, yo recomendaría esto, yo digo que se debe hacer esto, yo creo que, o sea, simplemente es un motivo de conciencia. Cuando las sociedades cambian, la conciencia colectiva también cambia, la gente se comporta de otra manera. Por ejemplo, en alusión a esta pregunta, haciendo una analogía, en Cuenca un tiempo, tú caminabas por la calle, comías un caramelo, el palo de chupete al suelo, comías algo, cualquier cosa, la gente arrojaba la basura al piso. Entonces esos espacios estaban bastante descuidados. ¿Cuál es la manera de paliar un comportamiento? La conciencia de la gente. Cuando la gente es un poco más consciente de la realidad, ¿sí? En el que el espacio no te pertenece, sino les pertenece a todos y todos en la vida solo estamos de paso. Cuando la gente genere conciencia en eso, va a pensar realmente en, bueno, pues, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y cómo tengo que comportarme. Lo segundo, con tema del sector turístico. Bueno, el sector turístico es un abanico bastante grande de modelos de empresa y de negocios en los que tú tienes excursiones por un lado hacia zonas rurales, hacia zonas naturales, o puedes tener hacia centros históricos en los que tenemos plazas, tenemos parques. Yo creería que una de las maneras de generar que la gente no se aglomere es, y ahí está ya la pregunta y la respuesta, es generar más espacios abiertos con sombra. Por ejemplo,
tomando en idea una situación especial, tal vez de Guayaquil, uno de los parques, un parque central, imaginando que no tenga un solo árbol y tenga un monumento al centro, pero no tengan sombra, si llueve, si hace sol, la gente va a ocupar las mínimas y micro cubiertas que encuentra en las edificaciones del contexto. Entonces esa gente se va a aglomerar ahí. En una de las imágenes que yo indicaba era porque realmente el espacio está acondicionado para que el carro, el bus, va por aquí la máquina de transportarse. Y tú, que eres la persona, solo puedes caminar por acá. Y algunas partes tiene cubierta, el resto no. Si llueve, si hace sol, la gente va a tender a ocupar esos espacios del suelo simplemente por alguna condición de confort. Pero realmente, ¿qué se debería hacer en un espacio público? Darle continuidad a la sombra, a la cobertura. ¿Sí? No todo va a ser así. Yo no, tampoco creería que las cosas sean así, pero sí pensar en que la ciudad tiene que volcarse a ser más humanizada, que sea de fácil acceso, que tenga una accesibilidad universal, una persona en muletas, en silla de ruedas, pueda caminar tranquila y muy, muy cómodamente, bajo que no le tome mucho llegar de sombra a sombra en una lluvia, en un sol. Y si tenemos unos espacios con estas características, realmente las personas son las que van a ocupar esos espacios y se van a acomodar. De lo poco que he podido visitar ciertos espacios, uno de esos no tan, no tan bien desarrollado, pero tiene unas características medio interesantes y no digo que sea lo mejor, pero intenta en una parte hacer eso. Es cerca de Guayaquil, en el otro cantón, San Borondón, hay esta cuestión de Plaza Lagos, al norte, estos centros comerciales. Estos mega negocios gigantes, lo que hacen es hacer espacios bastante grandes para distanciar a la gente. ¿Por qué? Yo he pensado en que gran parte de eso es porque ellos no pueden limitarse a no tener visitantes de fuera. Me refiero a Durán, Guayaquil, Daule, Milagro y todas las cercanías, ¿no? Sin embargo, ellos no quieren que la gente realmente esté compartiendo un espacio reducido y por eso es que estas plazas se vuelven bastante grandes, bastante amplias, no solo por un motivo paisajístico de gusto o destruir el suelo, sino porque permiten estos grandes espacios. Ahora, la tendencia de las ciudades es bastante horizontal y hace que se creen ciudades muy grandes. Entonces, el reto del Estado, que nos representa a todos, es llevar los servicios hacia allá. Entonces, ¿por qué hay tantos años, varias zonas desatendidas, sin alcantarillado, sin agua potable, sin redes de cobertura, electricidad, telefonía, recolección de basura? Es porque hasta allá no hay cómo llevar tanta infraestructura. Entonces la tendencia de las ciudades es expandirse. Si los espacios colectivos, o sea, si generamos ciudades más condensadas y no tan dispersas, podría ser que en ese caso los espacios públicos bien tratados puedan contener a estas personas. Entonces, yo creería que en realidad la manera esta de, de hacer ciudades que viene desde una perspectiva política y estratégica, tiene que volcarse a pensar en eso, en la colectividad de las masas. A los políticos no depende de qué formación hayan tenido, van a realmente optar por una postura. Y esa postura será la que determine realmente qué va, qué va a hacer de ese espacio a futuro. Pero en el tema de turismo, cuando se dan congregaciones, sí, o sea, yo creería que en realidad
en un espacio público y patrimonial dentro de Guayaquil, lo que debería darse es más bien soluciones a la sombra, a la cubierta, para que las actividades de las personas puedan ahí pues, congregarse. No sé si tienen alguna otra Muchas, pregunta. muchas gracias, Diego. Vamos a esperar un ratito más si es que tienen otra pregunta, si no ya podemos dar por finalizar. ¿Ya? Espero que, les haya servido de algo la presentación. En realidad yo no quería que fuese algo tan extenso, más bien jalar el interés y pensar en que realmente cómo llegar a generar o cómo pensar más allá de estilos y pensar más bien en el espacio, en el análisis de un contexto, un entorno, un espacio encerrado, pero comprender las conductas. Creo que esa es la parte importante. Ahora, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Nadie lo sabe. Y antes tampoco lo sabían. Entonces, tenemos el acceso a la tecnología, la información, pero realmente ahora ha permitido que pues esta pequeña sesión se haya podido dar, pero antes hubiese sido un contexto bastante complicado si quedábamos en hacer una reunión en línea. Sí, entonces, eso es todo, creo. Bueno, como ya, hay una pregunta de Víctor Palma, esa puede ser nuestra última pregunta para poder finalizar. A ver, Víctor, preguntas si es que habría una pérdida de identidad a partir de esta pandemia, porque ya no va a haber interacción entre las personas. Lo preguntas porque, ok, una propuesta que se da es la ventilación para evitar precisamente la gran propagación del virus, pero lo que yo al menos he visto es que mucha gente opta por un sistema de autoservicio dirigiéndose a una tendencia de construcción más para carros que para la propia interacción entre personas. Claro, esa es la solución que le dan, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que lo haga diferente. Si tú lo puedes hacer diferente, sí. Yo creería que esto eh, puede cambiar. En Cuenca, la tendencia era hacer urbanizaciones, comprar un terreno, encerrar el lugar, pensar en el que el carro, y por qué te pedían la vía para probar? Porque justamente el Estado no puede garantizar que unas personas no puedan ahí vivir sin comodidad, sin el acceso a los servicios por una buena infraestructura. Pensando en eso, pensando en las infraestructuras, el modelo de funcionamiento de estos servicios, claro que son más cómodos, son de confort, pero, ¿y los que no? Y los que no son así. Ahora las personas probablemente se desarrolle bastante el envío de productos por una llamada, por estos modelos de servicio en los que tú llamas y te entregan en la puerta de tu casa. Pero eh, antes solo la comida te llegaba así. Ahora en Cuenca ya te llega la tecnología de esa manera. Y no es que aquí en Latinoamérica seamos pioneros en eso. Los pioneros en eso están en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en Argentina también, pero bueno, o sea, aquí en Ecuador realmente no se ha dado. Y aquí va a cambiar bastante. Eh, el tema, el tema yo creería que la pérdida de identidad, pues yo creo que sí, o sea,
Es extraño, pero te juro que cuando todos podamos vernos nuevamente en su facultad, las cosas van a ser de otra manera, porque yo creo, y si yo estuviera en el caso de ustedes, yo extrañaría a mis profesores, a mis compañeros, simplemente el espacio en el cual con comodidad yo llegaba y trabajaba, porque ahora es muy difícil acondicionar nuestros espacios que no fueron diseñados para eso. No, los espacios no fueron diseñados para distanciarnos, para contenernos sí, pero no para distanciarnos. Y ahora se está pensando en que la arquitectura tiene que hacer totalmente todo lo que tú tienes que hacer afuera, puedes hacerlo en tu casa. Entonces, es un paradigma. No sabría realmente cómo, cómo responder a esa pregunta, porque la arquitectura es contener vida, pero no es para separar, o sea, no es para destruir la humanidad. Entonces, yo creería que va a ser un golpe, pero la gente está ansiosa por verse. Es más, en Guayaquil se ven, y se ven sin mascarillas, se ven a la hora que sea y no importa porque las personas no van a dejar de moverse. El arquitecto Tommy Schwarzkopf, de Uribe Schwarzkopf, necesita mis datos. No sé si es que me pueden ayudar ahí facilitándole a Tommy. Sí, Diego, no te preocupes, ya le pasé el contacto. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé si es que ya les he quitado prácticamente una hora. No quería hacerlo extenso, quería más bien contar y conversar con ustedes un poco de lo que yo creo acerca de todo esto que todos atravesamos y pues nada, cuando gusten Gracias. sería bueno vernos en otra oportunidad. Te agradecemos mucho, también agradecemos a la asistente y esperemos colaborar contigo en un futuro. Muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes, chicos. Un gusto verlos, un gusto escucharlos. Igualmente. Ya podemos dar por finalizada la conferencia. Gracias. Gracias a ti. Gracias.